Colombia, los escándalos de presunta corrupción siguen salpicando al presidente Gustavo Petro. Su embajada ante la dictadura de Daniel Ortega en Managua ha gestionado la renovación del permiso de residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González, ex alto funcionario de Petro en la Casa de Nariño, señalado como cabeza de un entramado de sobornos. González, hombre de confianza y excompañero de Petro en el grupo terrorista M-19, está fugitivo de la justicia desde hace varios meses. A pesar del requerimiento judicial, la embajada del gobierno de Petro acudió al régimen nicaragüense mediante una carta oficial, el mismo día en que la Fiscalía colombiana estaba imputando cargos penales contra González, según divulgó en primicia nuestra cadena aliada Noticias RCN. En su reacción inicial, el presidente Petro negó que su gobierno esté comprometido en el trámite, con el insólito argumento de que la embajada en Nicaragua actuó sin autorización de la Cancillería ni del presidente. Carlos Ramón González está en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024. Así lo certifican estos documentos oficiales de la Embajada de Colombia en ese país, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y este que es el documento clave, la cédula de residencia expedida por el gobierno de Daniel Ortega. Pero esto es lo que más inquietudes genera. Carlos Ramón, quien según la Fiscalía es una de las cabezas del escándalo de corrupción de la UNGRD, hoy prófugo de la justicia, obtuvo ese estatus en Nicaragua con el apoyo del gobierno colombiano. Y atentos a las fechas. Este documento que conoció en exclusiva Noticias RCN es del 21 de mayo de 2025 y deja en evidencia las gestiones de la representación diplomática de nuestro país a favor de González. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residencia del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para la regulación del estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González. Es que, ojo, ese mismo 21 de mayo, mientras en la Cancillería de Nicaragua se radicaba esta solicitud, en Colombia se adelantaba la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González. Usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos y a Calle Aguas una suma de 1.000 millones de pesos. Y no se trata de una mera coincidencia. Esa audiencia fue programada desde el 14 de mayo con el propósito de imputar cargos y solicitar la medida de aseguramiento contra el exdirector del DAPRE, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. El último documento que conoció en exclusiva Noticias RCN es justamente la respuesta positiva de la Dirección General Consular de Nicaragua. El señor Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración Extranjería en Managua, sede central, para renovación de cédula de residencia. En una airada reacción a través de redes sociales, el presidente Petro ha negado que él o su gobierno hayan tenido participación en gestiones para favorecer al fugitivo exfuncionario Carlos Ramón González, ahora envuelto en un escándalo de presunta corrupción de su ejecutivo. Textualmente, Petro ha escrito: el gobierno es el presidente y el ministro del ramo, en ese caso la canciller. Ninguno de los dos hemos podido dar residencia a Carlos Ramón González en ningún país del mundo. Petro además ha pedido a los medios de comunicación rectificar la información publicada al calificarla de mentira. Y por su parte, la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, negó haber participado ni recibido información sobre la gestión de la embajada en Managua para pedir la renovación del permiso de residencia del fugitivo exfuncionario Carlos Ramón González. De igual manera, la actual canciller Rosa Villavicencio subrayó que no había llegado al cargo cuando ocurrió ese trámite. En un comunicado, el ministerio reconoce que la nota verbal de fecha 21 de mayo del 2025 fue suscrita por el encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, pero que no fue consultada ni autorizada por la Cancillería en Bogotá. Precisa además que en ese ministerio no reposan solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua o por el propio González ante las autoridades nicaragüenses. No ha habido ni hubo ninguna instrucción desde Cancillería para solicitar ninguna renovación para este ciudadano colombiano en Nicaragua. Y cuando estos hechos sucedieron, yo no me había posesionado todavía como viceministra de Relaciones Exteriores. En un posterior mensaje publicado en redes sociales, el presidente Petro ha cambiado un poco el tono frente al caso. Ha escrito: la justicia colombiana
requiere a Carlos Ramón González y se va a solicitar al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella si es residente en ese país. Pero ¿en qué consiste el proceso judicial que tiene envuelto al gobierno de Petro en este escándalo de presunta corrupción? Carlos Ramón González, hoy fugitivo y radicado en Nicaragua, ocupó altos cargos nombrado por Petro y habría liderado una supuesta operación para sobornar a congresistas a cambio de apoyos parlamentarios a sus propuestas de reformas. Parte de los dineros también habría quedado en manos de algunos funcionarios de la administración de Petro, incluido González, según la investigación. Contra Carlos Ramón González pesa una medida de aseguramiento desde el pasado 3 de junio, luego de ser señalado por la Fiscalía como el cerebro detrás del escándalo de corrupción de la UNGRD. Defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en usted como representante y líder de una colectividad política en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país. Olmedo López lo señaló presuntamente de haber dado la orden de comprar congresistas para impulsar reformas. Durante su testimonio ante la Corte negó haber tenido reuniones con Olmedo López, aunque esto es mencionado en el principio de oportunidad de Sneider Pinilla. En el mes de enero de 2024 coordinó con Sandra Ortiz realizar una reunión con el entonces director del DAPRE con la finalidad de lograr evitar que retiraran a Olmedo López como director de la Unidad de Gestión del Riesgo, una vez terminara el periodo de suspensión impuesto por la Procuraduría. González es hasta ahora la ficha más alta del gobierno nacional en ser judicializada por este escándalo. Aunque la Fiscalía pidió circular roja en su contra, la policía no la ha emitido, por lo que continúa prófugo de la justicia.